Un segundo. Sí. Muy bien, buenos días, bienvenidos nuevamente a su iglesia Dios Padre. Le damos muchas gracias a Dios de que nos permite escuchar, ver, analizar y sobre todo recibir la bendición de parte de Dios a través de su palabra. Vamos a empezar con nuestro salmo, por favor. ¿Con sangre? Sí. ¿Y es comprado con sangre? No, Salmo 13. Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar con nuestra alabanza, vamos a empezar con el comprados con Cristo, con sangre por Cristo. Es la número 18. Entonces, vamos a empezar por ahí. Entonces, si son tan amables, ustedes me dicen, 1, 2, 3. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado con gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy, en Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar, yo sé, lo sé. Comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará, Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Muy bien, un fuerte aplauso. Ok, bueno, vamos a alabar a Dios con grande gozo, que es la número La 20. 20. Grande gozo en mi alma hoy, Dios Jesús contigo está, y su paz que te hago tantas cosas, siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz
En el himnario está en la 11. Sí. Pasa a ver mi celular. Sí, es la de la mi celular. Aquí está. ¿Saca tu casa? Sí, sí. Sí, ya cuando la tomas. Dame esa. Es la noche de paz. Es la número 11 en el himnario. Viene la número 11. Sí. Sí, bien, ya en la. Nada más en el último, donde dice brilla la estrella de paz, es brilla la estrella de amor. Nada más es lo único que cambia. Bueno, pero aquí ya tenemos nuestra presentación. Perfecto. Ok, vamos a comenzar. Gracias a nuestro Dios y que el Señor pueda derramar su gracia en nosotros. Vamos a orar. Dios bendito Padre, muchas gracias te damos por este año que hemos ido avanzando y que tú nos has hecho crecer. Gracias Padre, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores, y Señor, pues ahora venimos a suplicarte que nuevamente puedas tomar nuestro corazón en estos momentos y grabar las enseñanzas, y no solo eso, sino hacerlas reales en nuestra vida. Te queremos suplicar, Padre, que tú derrames tu gracia en aquellos que todavía están pasando por algunas aflicciones, por los que están enfermos. Dios, te pedimos que tú sigas tratando con sus cuerpos, con sus mentes, con sus corazones, y también, Padre, sobre todo, pues que trates con nuestra propia enfermedad, que es el pecado. Así que te suplicamos que la quites, que limpies todo lo que pueda haber en estos momentos en nuestra vida y nos llenes de tu gracia y de tu bendición. Gracias, Padre, porque ponemos toda nuestra confianza en ti, te alabamos, Dios. Ahora, Padre, pon tus palabras en mi boca y no permitas que nada salga de mi naturaleza, sino sé tú, Señor, el que dirige este estudio, el que comparta las enseñanzas que tanto quieres que se queden en nuestros corazones. Todo por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. Yo sé que hemos estado comentando un poquito de Santiago, entonces nada más para poder
tener la referencia, vamos a recordar, vamos a leer todo lo que llevamos hasta ahorita del libro de Santiago. Hacemos énfasis en algunos puntos. Bienvenidas, hola, bienvenidas, sí, qué gusto. Vamos a empezar a leer, entonces tomen sus Biblias, vamos a abrir el libro de Santiago y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Hoy solamente vamos a ver un solo versículo de nuestro estudio que hemos venido estudiando, pero tenemos que estudiar o recordar un poquito lo que Dios nos ha dicho a través de este libro maravilloso que es el libro de Santiago, el hermano de Jesucristo, el medio hermano de Jesucristo, y que él mismo se reconoce como servidor de Jesucristo y no considera mucho la condición de sangre, ¿verdad?, que pudo tener. Recordemos que Santiago fue hijo de María y no fue hijo de José, al revés, ¿verdad? O sea, fue hijo de José y de María, y Jesús fue hijo de María y de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Entonces, bien, vamos a leer, por favor, del 1 hasta el 22, y vamos a empezar por acá. Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 22, de uno en uno, vamos a recordar nada más algunos puntos de lo que hemos estado estudiando propiamente. Adelante, por favor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ok, vamos a recordar un poquito que Dios nos ha estado hablando a lo largo de todo nuestro estudio de pruebas distintas que podemos tener todos los seres humanos. Y las pruebas, ¿quién las provee? Dios mismo. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Hacernos crecer, quitar algo que está en nuestra vida, en fin, hacer algo maravilloso en nosotros. Entonces, cuando venimos o tenemos alguna aflicción, viene una prueba, esa aflicción y esa prueba tienen un propósito, y el propósito es arreglar mucho de nuestro corazón. Bien, vamos al versículo 3. Esto nada más es recordatorio de todo lo que hemos estado viendo. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, y es algo que necesitamos, ser pacientes, ¿verdad? Y como Dios sabe que necesitamos ser pacientes para que todos los problemas se resuelvan, entonces Dios tiene que proveernos la prueba para que nuestra paciencia se fortifique. Vamos al siguiente versículo, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, estuvimos estudiando la importancia de que vayamos avanzando, porque eso nos va haciendo perfectos, nos va fortaleciendo, nos va haciendo crecer, y finalmente va a terminar su obra tarde que temprano, porque Jesús nos ha prometido, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces estamos en ese proceso en donde el mismo Señor Jesucristo quiere irnos perfeccionando, y cada prueba nos sirve para perfeccionarnos. Versículo 5, perdón. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dado. Vimos la importancia también de adquirir la sabiduría de parte de Dios para que podamos entender tanto las pruebas como lo que nos va a hablar más adelante. Versículo 6, ahora sí, por favor. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces vemos que tenemos que aprender a pedir, y tenemos que aprender a pedir con fe. Y esa fe, ¿quién la produce? ¿Se acuerdan que es el séptimo fruto del Espíritu? Y es algo que Dios tiene que producir en nosotros. No es algo que en automático lo traigamos, sino es algo que vamos adquiriendo de parte de Dios conforme vamos obedeciendo. Conforme vamos pasando cada prueba, la paciencia se va manifestando, la sabiduría se nos está siendo dada, y Él va haciendo algo todavía más grande en nosotros, que es enseñarnos la fe. Siguiente versículo, por favor. No piense, pues, quien tal haga,
que recibirá cosa alguna del Señor. Y el 8, por favor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, cuando le pedimos y dudamos, somos como esos hombres que somos inconstantes. A veces sí, a veces no. Y obviamente cuando estamos con esa actitud, pues Dios no puede abrir las ventanas de los cielos y derramar en nosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces tenemos que aprender a ser constantes. Y conforme vas siendo constante en pedirle, en recibir, en pedirle, en recibir, en pedirle, en recibir, y Él te va dando la sabiduría y te va enseñando, viene la prueba, y ante la prueba Dios quiere trabajar en tu paciencia y no sabes cómo enfrentar la prueba y le pides a Dios, oye, tú dame sabiduría para poder arreglar o hacer lo que tenga que hacer en estos momentos de lo que quieres trabajar en mi corazón. Entonces Dios te da la sabiduría y Dios va fortaleciendo y nos va haciendo crecer. Siguiente versículo, por favor. El hermano que es de humilde condición, gloriece en su exaltación. Por favor. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y estuvimos hablando de esa pobreza y esa riqueza. El pobre que Dios quiere y que Dios anhela que todos seamos, ¿qué tipo de pobreza debe de ser? De corazón. Una pobreza de espíritu, una pobreza de tengo una gran necesidad de que Dios me llene y me sacie. Y cuando obviamente ya pasaste esa prueba de las circunstancias, voy a poner lo que comentábamos en esos momentos, estuvimos viendo un poquito de la parte económica que muchas veces nos preocupa, pero Dios lo que quiere es sobre todo trabajar con la pobreza de nuestro corazón. Siguiente, por favor. Recordemos que estamos nada más revisando, no es el estudio nuevamente, sino nada más revisando lo que hemos estado viendo. Adelante. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Sí, o sea, el que piensa que tiene todo absolutamente, finalmente va a terminar marchitándose, tarde que temprano, porque no está poniendo su confianza en Dios, sino en sus propias cosas. Y Dios lo que quiere es que hagamos ese switch a que Él sea el que nos provee, el que nos da, el que derrame toda su gracia en nosotros. Siguiente, por favor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida de que Dios ha prometido a los que le aman. Y recordemos aquí que nos dice Dios que hay una bienaventuranza, o sea, somos dichosos por estar en la tentación. Y vimos que la prueba es distinta a la tentación. La tentación, ¿quién la produce? Satanás. Directamente viene de Satanás. Y Dios la permite, sí, porque Él sabe que tenemos y que ya nos dio lo necesario para enfrentar esa tentación. Y como Él sabe que tenemos la fortaleza para enfrentar esa tentación, la permite. Pero obviamente, ¿qué es lo que normalmente sucede con nosotros? Muchas veces llega la tentación y ¡zas! Nos caemos, ¿verdad? Bueno, pero en la misericordia de Dios, Él llega y te dice, adelante, no, tienes que crecer. Es como cuando a los niños chiquitos les pasa que terminando de comer, ¿qué les pasa a los niños que terminan de comer? Después de que, y cuando están durmiendo, ¿qué les sucede? O sea, cuando se hacen del baño. O sea, es igual cuando tú estás, según leyendo, orando, meditando, memorizando, ya comiste, te relajaste un poquito y ¡zas! Ya te ensuciaste otra vez. Entonces es lo mismo que sucede en nuestra vida y Dios lo que quiere es que podamos crecer y que enfrentemos esas tentaciones hasta que podamos controlar, voy a poner los esfínteres del pecado, ¿verdad? Para que ya no agarremos y otra vez y otra vez y otra vez. Y a veces llega a suceder en algunos momentos que pasa el tiempo y ya cuando estamos grandes y todo esto, pues llegan a haber accidentes también. ¿Por qué? Pues porque nos enfermamos, porque entró algún pecado en nuestra vida y en esos momentos pues nos da una diarrea y pues ya en una diarrea pues tenemos también algunas dificultades, ¿verdad? Pero bueno, es algo que tenemos que ir creciendo y por eso Dios permite las tentaciones. Y aquí nos aclara Dios que la tentación no viene de Dios, sino viene de Satanás. Vamos a leer el versículo 13, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni él tienta a nadie. O sea, nos tiene que quedar claro, la tentación proviene de Satanás y Dios la permite para fortalecer, ¿sí? Y después nos empezó a hablar Dios de lo que traemos y que le hacemos caso al mismo Satanás. 14, por favor. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Y el 15? Entonces la concupiscencia, desde que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que traemos a alguien dentro de nosotros que le hace caso. Es una concupiscencia, es tu naturaleza, algo que traes desde mucho tiempo, desde todo lo que adquiriste hasta antes de Jesucristo. Él pues se fortaleció en el pecado y obviamente esa concupiscencia vuelve a ver la tentación y quiere volver a caer en la tentación. Y Dios lo que quiere es que cambiemos esa condición, que Dios pueda proveer lo necesario para sacarnos en victoria. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces vienen los consejos de parte de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? El 16, por favor. Amados hermanos míos, no erréis. O sea, ¿se acuerdan que Dios nos habló mucho del error, de los errores que cometemos normalmente, de cómo le damos rienda suelta a nuestros ojos, a nuestros oídos? O sea, soltamos nuestra naturaleza y Dios lo que quiere es darnos ese control. Vamos al versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios nunca cambia, Él sigue y seguirá siendo fiel. ¿Te caíste? Él te dice, ok, te voy a levantar, y al levantarte te va a dar la bendición para que puedas recibir de parte de Él lo necesario y que puedas salir en victoria ante las tentaciones, ante las pruebas. Y también viene la otra parte que tocamos nada más en los estudios pasados, ante las disciplinas. ¿Quién provee la disciplina? El mismo Dios. ¿La disciplina para qué sirve? Para corregir directamente un problema o una circunstancia que tú estás pasando directamente de un error por haber estado cometiendo algún pecado. Entonces viene la disciplina, cuando tú permaneces en el pecado, viene la disciplina con el propósito de corregir en tu vida. Entonces, algo que es muy importante es que Dios no cambia. Él es el Padre de las luces, es el que nos muestra el camino y nos está diciendo a través de su sabiduría lo que tenemos que estar haciendo. Vamos a leer el que sigue, por favor. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Fíjate, nos decía, y estuvimos comentando ya hace 8 días, prácticamente, que ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué Dios nos dio 2 oídos? Para que pongamos 2 veces en comparación con lo que hablamos. Y descubrimos algo que es muy común, que nos gusta más hablar que escuchar. Y Dios nos da el consejo, oye, mira, tienes que escuchar, tienes que ser tardo para hablar y pronto para oír. Pero también nos dice, y tienes que ser tardo para airarte, porque la ira de Dios, como dice el siguiente versículo, ¿qué es lo que hace la ira de Dios? Porque la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. O sea, cuando tú actúas de acuerdo a la ira, porque la soltaste inmediatamente, porque te enojaste, eso no está obrando la justicia de Dios. Entonces, prácticamente nos quedamos ahí. Entonces, Dios nos da el siguiente versículo, vamos a ver el 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos
a vosotros mismos. Ok, hace 8 días todavía estuvimos estudiando el versículo 21, en donde nos decía que tenemos que desechar la inmundicia, y tenemos muchas manifestaciones de la inmundicia que podemos tener en nuestro corazón y tenemos que corregir. Pero hoy vamos a estudiar un solo versículo, que es el versículo 22. Y el versículo 22 nos dice algo, es un mandato de Dios para ti de manera particular. Bueno, no nada más para ti, sino para todos. Entonces, ¿qué dice el versículo 22? Vamos a leerlo todos al unísono para que nos entre aquí. O sea, recordemos que tenemos que escuchar 2 veces y poner atención a lo que Él nos dice. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, ahí nos está dando Dios una instrucción. Dice que tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Qué significa ser hacedor de la palabra? Que tenemos que hacer lo que Él nos dice. Lo sorprendente es que a lo largo del tiempo en Cristo, pues escuchamos algunos versículos que dicen que la salvación no viene por obras. ¿Se acuerdan que por ahí hay un versículo que nos habla de ese punto en particular, que tiene que ser por fe? ¿Se acuerdan cuál es el versículo que habla de esto? Que no es por obras para que nadie se gloríe, pero ¿cuál es el versículo? A ver, búsquenlo, a ver si es cierto, nada más para que sepamos y que nos quede claro. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. A ver, ya se perdieron. A ver, nuevamente vamos a leerlo con calma, búsquenlo y lean. A ver, 1, 2, 3. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A ver, entonces la Biblia se contradice, porque Santiago nos está diciendo que tenemos que hacer la palabra. O sea, y entonces, si tenemos que ser hacedores, y en otro versículo dice, pero no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿a quién le hago caso? ¿A Pablo o a Santiago? Pero son cosas diferentes. ¿O le tenemos que hacer caso a los dos? Bueno, vamos a estudiar que precisamente tenemos que hacerle caso a los dos. La salvación, el primer proceso para tener una relación con Cristo es por fe. O sea, lo primero que tienes que hacer, le crees, aceptas a Jesús. ¿De qué nos habló Jesucristo cuando vino aquí a la tierra? Nos vino a hablar precisamente, o el propósito de Él vino a pagar por todos nuestros pecados. Eso lo escuchamos. A ver, ¿qué es lo que hizo Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, enviado por Dios? Según Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos escuchado muchas veces, y lo comentamos, que la gente puede levantar la mano y decir, es que yo sí creo en Dios. Pero ya vimos que creer en Dios no es nada más levantar la mano y decir yo creo, sino en qué tengo que creer según lo que nos dice Dios, lo que nos dice Jesús. Bueno, en que Jesús vino aquí a la tierra para llevar todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nos ama. Pero primero nos tuvo que haber dicho qué es lo que habíamos hecho. Y hace 8 días estuvimos hablando mucho de las inmundicias. Y, por ejemplo, hablábamos del chisme, de la envidia, del resentimiento, de los celos, de la lujuria, del enojo, porque normalmente, a ver, levante la mano, ¿quién no se enoja? A ver, ¿quién no? O sea, yo pensaba que todos íbamos a levantar la mano. ¡Ey, sí, no! Todos, nadie nos enojamos ya. Y eso no es cierto, ¿verdad? O sea, siempre llega a haber momentos en donde nos enojamos, pero el enojo, que es desde el punto de vista de Dios, es un pecado. ¿Y el pecado qué hace? El pecado nos separa de Dios. Dios quiere darnos bendición y estamos en pecado, no la podemos recibir. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, Él nos dice, mira, porque por gracia sois salvos. ¿Y su gracia qué es lo que nos proveyó? Lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz. ¿Qué es lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz? Según lo que nos dice en Isaías 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y
por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, ¿qué hizo Jesús cuando vino aquí a la tierra? Agarró, tomó todos nuestros pecados, los tuyos, los míos, o sea, los tomó todos, de todo el mundo, de todas las generaciones, y dijo, es que el hombre por naturaleza, el corazón del hombre es de continuo solamente el mal, y está separado de mí, pero yo lo amo. Yo quiero pagar por todos esos pecados, y quiero que no se pierda en un lago que arde con fuego y azufre, porque es lo que nos dice en Apocalipsis. ¿Cuál versículo? 21:8, ¿qué dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuántas mentiras se requieren para irse al infierno? Una sola. O sea, con una sola mentira no arreglada de parte de Cristo, no arreglada con Dios, evidentemente tiene una consecuencia en un lago que arde con fuego y azufre. Y si somos sinceros, yo te pregunto a ti, ¿cuántas mentiras has dicho en tu vida? O sea, si empezamos a hacer las cuentas desde cuando éramos chiquitos, o sea, ¿ustedes se acuerdan? A ver, cuando los mandaban al mandado o les mandaban a comprar las tortillas, ¿qué hacían cuando llegaban con el cambio? ¿Qué hacían con el cambio de las tortillas? Lo entregaba. No me lo entregaba, ¿verdad? ¿Qué hacían? Se compraban un chicle, un dulce, lo que sea. ¿Y eso cómo se llama? Robo. Por un lado estaban robando y por el otro lado le estaban diciendo, ay mamá, es que no sé, se quedaron con él. O sea, mentiras y robo. Bueno, si lo pensamos desde hace tantos años, ¿cuántos pecados habrás cometido? O sea, un montón. O sea, son muchos. O sea, son tantos que por eso Jesucristo agarró y dijo, ¿sabes qué? Yo te amo y no quiero que te vayas al infierno. Te amo tanto que voy a proveer la solución para tu vida. Y la solución la mandó a través de su Hijo, viniendo aquí a subirse a una cruz. ¿Jesucristo merecía subirse a la cruz? No. Y sin embargo lo hizo porque te ama. Dado que Él te ama, entonces ahora Él quiere corregir lo que está mal en nuestra vida. Y por eso Santiago nos empieza a decir, mira, a ver, primero tienes que aceptar el regalo. ¿Cómo se acepta? ¿Cuál es el regalo que Jesucristo nos ofreció? Según la salvación. ¿Cómo nos ofreció la salvación? ¿Te acuerdas de Apocalipsis 3:20? Sí. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, tú lo aceptas, lo dejas entrar en tu corazón y él limpia tu corazón. Te dice, ok, ya estamos en la primera revisión. Entonces se cumple lo que dice Pablo, que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero ahora Santiago nos aclara, pero ahora tú tienes que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Por eso Santiago en el versículo 22 ya nos empieza a aclarar cómo es la situación. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, mucha gente agarra y dice, ok, pues ya tengo la salvación. Si ya tengo la salvación, entonces ahora sí ya me puedo ir a pecar. ¿Un permiso para ir a pecar? No. Dios dice que tienes que vivir de acuerdo a la palabra. Y por eso nos dice, sed hacedores de la palabra. Oye, pero esto solamente lo dijo Santiago. ¿De quién creen que lo aprendió Santiago? ¿Es mismo Jesús? Vamos a empezar a leer lo que hizo Santiago al paso de su vida. En Mateo 12:50. Y recordemos, ¿Santiago fue discípulo de Jesús? No fue discípulo de Jesús, porque era su hermano, y cuando estaba aquí en la tierra, pues lo rechazaba, ¿verdad? No quería y no quería, o sea, no creía en él, pero después finalmente él se convierte y ahora nos va a empezar a aclarar. Vamos a ver lo que dice Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, Jesús mismo nos dijo que teníamos que hacer la voluntad de su Padre para considerarnos sus hermanos. Y ya vimos que Santiago nos dice que somos hermanos de Jesucristo. Si somos hermanos de Jesucristo,
Jesucristo nos dice, oye, pero tienes que hacer la voluntad de mi Padre para que puedas ser realmente considerado mi hermano. Entonces, Él mismo nos está aclarando qué es lo que debemos hacer. Vamos a leer Mateo, ahora capítulo 7, versículos 21 al 27. Y vamos a ver por qué Dios nos aclara lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Mateo 7, del 21 al 27. Nunca os conocí. Todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los 2 sarmientos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente. Compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con un ímpetu contra aquellas casas, y cayó, y fue grande su ruina. Ok, aquí fíjate lo que nos está diciendo. Claramente nos dice que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Acá hay, pero si ya aceptamos la salvación de Jesús, y sí, la salvación ya está, es un regalo. Pero dice aquí que el que hace la voluntad de su Padre, de el mismo Dios, el que hace, o sea, tiene que haber constancia en tu vida haciendo la voluntad de Dios. Y ya nos dijo hace 8 días precisamente cómo tenemos que dejar o soltar la ira, el enojo, la envidia, el resentimiento. Y si te das cuenta que todavía tienes esa concupiscencia que cae, tú tienes que acudir al mismo Dios para que Él controle eso que está mal en tu vida. Entonces dice, el que hace la voluntad de mi Padre es el que va a estar en los cielos. Y muchos tienen o hacen algunas cosas. Por ejemplo, podría estar alguien predicando, aquí habla de profetas que pudieran estar profetizando en el nombre de Jesús y no llegar ante la misma presencia de Dios. O sea, anteriormente, y esto lo podemos ver en el mismo tiempo de Jesucristo, ¿se acuerdan que pues cuando llegó Jesucristo hubo gente que sí conocía de las Escrituras y que no creían en Él, pero sí predicaban de las Escrituras? ¿Se acuerdan ustedes de quiénes eran? Los fariseos eran unos de ellos. ¿Quiénes más? Los sacerdotes también. De hecho, los sacerdotes incluso enjuiciaron a Jesús fuera de la ley. Y finalmente es porque no creían que era Él. Entonces, sorprendente que Dios mismo nos está diciendo, mira, es que no se trata de hablar o de decir, sino se trata de vivir de acuerdo a la palabra. Y para vivir de acuerdo a la palabra tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. Y nos va a poner un ejemplo Dios. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, y estamos escuchando la voz de Dios a través de lo que estamos leyendo, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ok, esto es algo que implica tu voluntad. Si tú haces lo que dice la palabra, entonces evidentemente tú tendrás una relación con el mismo Jesucristo y tendrás la garantía de que estarás en la presencia de Dios. Ahora, Él nos está diciendo aquí claramente, dice que nos va a comparar por hacer lo que Él dice con un hombre prudente. ¿Qué es un hombre prudente? Una persona prudente. ¿Qué sería una persona prudente? ¿Sabia? Bueno, que ya adquirió algo de sabiduría, tendría o iría implícito un poco de la sabiduría. ¿Qué más? Que actúa con precaución, con prudencia. O sea, ante una circunstancia difícil o adversa,
¿Qué tendría que hacer ese hombre prudente? Vamos a pensar, voy a poner un ejemplo, vamos a suponer que estás en una moto, pensando en las motos. Actuar con prudencia ante alguien que va en una moto, ¿qué implica? Tenemos aquí a alguien que anda en moto, entonces que nos pueda explicar qué es eso de andar con prudencia. Y pues está muy complicada, ¿verdad? Porque, ¿cómo? Que respeten su carril sería una buena opción. Tener cuidado de todos los demás, pero sobre todo tiene que tener cuidado de lo que él mismo va haciendo. La semana pasada tuve la oportunidad de ir, nunca había ido y la verdad mi corazón me empezó a latir como burro sin mecate porque me fui a una carrera de motos. Tengo un sobrino que le gusta esas cosas y sorprendentemente iba filmando, traigo el video pero no se los puedo pasar, pero iba filmando lo que estaba pasando en la carrera en su moto y de repente uno de los conductores que iban adelante imprudentemente agarró, se le cerró al otro y ¿qué creen que pasó? Chocó y salió pero como 20 metros rodando, o sea se dio un santo riatazo que está vivo y está bien, pero porque van con mucha precaución y con mucho equipo protector. Pero la verdad es terrible cuando tú no haces las cosas con prudencia. Y por eso tenemos que aprender a ser prudentes. Sorprendentemente, no nada más le sucede a los motociclistas, también cuando casi nos sucede, no sé si a todos, pero cuando todos los que manejamos en algún momento, ya agarramos y en el momento que nos sentamos atrás del volante, nos transformamos. O sea, nos transformamos de tal manera que ahora no queremos que se nos cierre el otro y le echamos el carro, ¿verdad? O sea, estamos en una condición imprudentemente. Cuando tú actúas imprudentemente, ¿qué sucede? Pues vas a tener un accidente. Bueno, pero estas son las cosas de, los vehículos y todo eso. Pero podemos ser imprudentes en el hogar, por ejemplo. ¿Cómo podríamos ser imprudentes en el hogar? Por ejemplo, podrías dejar la llave del gas abierta con el riesgo de que en un momento te puedas intoxicar y te puedas morir. Ok, sería un acto de imprudencia. Cuando estás picando, por las prisas, puedes estar picando con el cuchillo ahí, ¡zas! Ya te cortaste por imprudente. Pero también podemos ser imprudentes con las personas. Por ejemplo, llega tu hijo a pedirte permiso. ¿Y qué es lo que haces normalmente? Pues depende del permiso que me esté pidiendo. Independientemente de eso, si te susurra algo que tú, desde tu punto de vista, no es lo adecuado, ¿qué haces? Negarle el permiso. Pero ¿cómo se lo niegas? No vas, y cuando él te empieza a insistir en, sí, dame permiso, y dame permiso, y dame permiso, ¿cómo empieza a subir el volumen de nuestra voz? Dije que no, y ese dije que no se convierte después en un pleito. Ahora la pregunta es, ¿hay quien actúa imprudentemente? ¿Quién? La que pide el permiso. La que pide el permiso, el que pide el permiso, o la que niega el permiso, o el que niega el permiso. ¿Quién? La que no pide permiso y se va. Ok, esa sería una sí, no está pidiendo permiso y se va. Bueno, pero si esa persona imprudentemente se va, voy a poner un ejemplo, se puede ir a un antro, y en el antro, ¿qué podría suceder por la imprudencia de ir a un lugar en donde se está poniendo en riesgo? Pues pueden pasar un montón de cosas, ¿sí? Pero entonces tenemos que aprender a ser prudentes, y por eso Dios nos dice aquí, cualquiera pues que me oye estas palabras, y por eso es importante escuchar lo que nos dice Dios. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué es importante edificar la casa, un edificio sobre una roca sólida? ¿Por qué? Para que soporte todo lo que es. Y nos pone el ejemplo con otro hombre que edifica su casa sobre la arena. Y va a llegan los vientos, llega la lluvia, pues en la arena, con la lluvia y con los vientos, ¿qué le va a suceder?
se va a caer. Es un hombre que no actuó con prudencia. Ahora, en nuestra vida nosotros tenemos que aprender precisamente a ser prudentes en nuestras relaciones con la pareja, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestra propia vida para cuidar nuestra propia seguridad. Por ejemplo, si estás enfermo o tienes algún síntoma, pues tienes que agarrar y tomar las medidas correspondientes para corregir el problema. Si actúas prudentemente. Pero si no actúas prudente, Jesús nos está diciendo, mira, ve lo que estás haciendo y analiza tu propia vida y corrige. Porque quiero que seas una persona prudente, porque vas a hacer la voluntad de mi Padre. La voluntad de Dios para tu vida es, como dice que es, según lo que nos dice, es buena, agradable y perfecta. ¿Eso dónde lo dice? Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Y es cierto, o sea, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando tú vas y empiezas a experimentar esa relación con Dios, esa buena voluntad agradable y perfecta está ahí, lista para ti, para que puedas disfrutarla. Pero si tú no quieres esa buena voluntad de Dios, ¿qué es lo que sucede? Estás tomando un acto imprudente. Y si estás en un acto imprudente y estás edificando tu casa en tus propias ideas, es que yo pienso que Dios pues no me quiere porque no me deja ir a la... ¿Será eso? No, ¿verdad? Claro que no. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Lo mejor. Y si Él quiere lo mejor, y fíjate que sorprendentemente Dios de lo que quiere para nosotros, ¿qué es lo mejor? De lo mejor todavía quiere algo más alto, quiere lo excelente. Entonces, pues ¿por qué no ir por eso? Y hay que empezar a actuar de acuerdo a lo que Él nos está diciendo. Vamos a leer Lucas 6, del 46 al 49, que es prácticamente el mismo pasaje tomado desde el Evangelio de Lucas. Pero luego uno es prudente, pero la otra gente no es prudente, y entonces saca de uno lo imprudente. Sí, somos muy dados a echarle la culpa a los demás de que salga nuestra imprudencia, ¿verdad? Es que vino, me hizo, me dijo y todo lo demás, y la culpable o el culpable es la otra persona que sacó esa imprudencia de mi parte. ¿Será cierto? Sí. ¿Sí? Sí, porque ¿es yo cierto? lo comprobé ahorita en la mañana, porque el muchacho que tiene su carro adelante sabe que los sábados nos venimos temprano y no sacó su carro. Okay. Entonces se nos hizo tarde por él y saqué mi coraje. Ah, ¿por eso? ¿Pero de dónde salió el coraje? Pues de mí. ¿Salió de él? No, ¿verdad? ¿De dónde? ¿De quién? De mí. Pero ¿por qué te lo voy a poner en el ejemplo justo de lo que hemos estado viendo. O sea, llega la tentación. ¿Cuál era la tentación para tu vida? Satanás hábilmente estuvo checando, a ver, estas chicas, les voy a poner una trampita. Voy a hacer que este cuate se levante tarde, que no haga caso y todo eso, porque en esos momentos de la concupiscencia de Cata, voy a poner el nombre aquí, de la concupiscencia de Cata llega el ataque. Me tengo que ir rápido y tú y esto y lo otro. Ya salió esa concupiscencia que se está airando. ¿Y qué dice Dios respecto de la ira? O sea, dice, oye, enójate si quieres, pero no permitas que salga la ira en tu vida. Entonces, airaos, pero no peguéis. Cuando ya empiezas a decirle a la gente, estás ya actuando imprudentemente, porque podrías ir con una actitud diferente. ¿Cuál es la actitud que Jesucristo quisiera sacar de nuestra vida? La blanda respuesta aplaca la ira. Y eso dices, pero es que ¿cómo voy a sacar la blanda respuesta si me está deteniendo, si está impidiendo? Sí, ya empezamos, nuestra ira empieza, la sangre nos empieza a hervir, y cuando Dios quiere que salga la blanda respuesta, la que está saliendo es esa ira, ese enojo, ese rechazo, y ya hasta le dijiste quién sabe qué tantas cosas. Y esa actitud, ¿a quién le afecta? Le afecta, precisamente te afecta a ti. Y por eso Dios nos dice que tenemos que ser
hacedores de la palabra. Y la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Y la palabra dice, si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. No para que te pegue, sino la que no está agredida, ¿sí? Porque la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, es la tentación, justo, o sea, el ejemplo que estás poniendo es justo lo que estamos viendo. Hoy, lamentablemente, te caíste, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos y decir, a ver, Dios, es que la verdad mi naturaleza sale. ¿Cuánto se necesitó? Unos segundos para que saliera la naturaleza. Y cuando sale la naturaleza, en esos segundos, ya le dimos lugar al diablo. Y cuando le damos lugar al diablo, el diablo nos hace pecar. El diablo nos hace pecar. Ay, caray, ¿es cierto eso? ¿El diablo te hace pecar? Pues ese que nos está poniendo la pata. Entonces él es el culpable. Promueve todo, pero pecamos. Promueve todo, y eso ya lo vimos. ¿Quién es el que promueve la tentación? Satanás. ¿Quién es el que le hace el caso a la tentación? Tu naturaleza. Entonces, ¿quién es el verdadero culpable? A veces le queremos echar la culpa a Satanás, le echamos la culpa a las circunstancias, al vecino, a todos menos yo. Y eso no es cierto. O sea, los que tenemos el principal problema somos nosotros. Por eso dice Dios, y Santiago nos lo dice y nos lo está repitiendo, tienes que ser hacedor de la palabra. Y si ser hacedor de la palabra implica el que puedas responder con blanda respuesta, pues agarras y le dices a Dios, a ver Dios, ya estoy viendo, ya está saliendo, ya está subiendo la presión sobre mi vida, y en estos momentos Dios te lo entrego para que saques de mí la blanda respuesta. Y se despresuriza porque Jesucristo trajo la paz a tu vida. Obviamente pues, estamos en un proceso de crecimiento. Ya te diste cuenta, dejé salir a mi naturaleza. Otra vez Dios, aquí te la entrego, perdóname, y vamos a empezar nuevamente. Vamos a ver cómo nos lo vuelve a repetir esta misma parábola que acabamos de leer. Vamos a leerla ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, del 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A ver, hasta ahí. Aquí hay una consigna muy clara. Dice, me llamas Señor, Señor. Ay Dios, sí, quiero que me ayudes. Quiero que traigas bendición a mi vida. Quiero que se arreglen todos mis problemas. Señor, Señor. Pero, ¿qué dice? Pero no haces lo que yo te digo. O sea, ¿cómo me llamas Señor, Señor si no haces lo que yo te digo? Entonces realmente tienes un problema muy serio, porque no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Vamos al versículo 47, por favor. Sí, yo sé. Poco a poquito, despacito, y nos amanecemos. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Y el que sigue, por favor? Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y hondo y puso en fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre una roca. ¿Y el 49? Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. Pues es la misma parábola, que no estamos estudiando la parábola, sino que tenemos que hacer las obras. O sea, Dios nos dice claramente lo que tenemos que hacer. Y si tenemos que hacer algo en nuestra vida, y por eso dice, y aquel que oye mis palabras y las hace, y nos pone exactamente la misma comparación. Tarde que temprano,
el agua, el río, va a pegar con ímpetu contra tu propia vida. Y hoy acaba de suceder. Llegó con ímpetu el río y ¡zas! Se cayó tu casa. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la arena. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aprender a edificar. Primero, aquí nos dice que cavó y ahondó. O sea, está la tierrita, pues le cavo hasta localizar el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Dios. El mismo Jesús nos dijo que Él es la roca. Entonces tenemos que ir a que el fundamento sea Jesucristo. Y si Jesucristo es el fundamento, bien firme sobre el fundamento de Jesucristo, y te dice, a ver, la blanda respuesta aplaca la ira. En ese momento llega la blanda respuesta. ¿Quién te va a dar esa blanda respuesta? El fundamento. El fundamento te va a llevar a tomar el control de tu propia naturaleza, que normalmente es bien debilucha. O sea, ¿cuánto se necesitó para que dijeras una mentira, por ejemplo? Nada, segundos, instantes. ¿Por qué? Porque depende mucho de cómo te estás alimentando. Entonces, cavar es ir profundo con Dios, quitar todo lo que puede estar guango en tu vida para que puedas poner el firmamento, el fundamento, para que quede bien firme en ti todo lo que Él quiere. Entonces, esa persona que edifica sobre la arena, pues nos dice Dios que no es lo más conveniente. Y si tú te das cuenta el día de hoy que has edificado sobre la arena, entonces tienes que hacer un alto y decirle a Dios, pues ahora enséñame a cavar hondo, a profundizar en tus fundamentos para que llegue a estar bien firme y que cuando vengan las pruebas, porque, a ver, ¿ya nos avisó Santiago que van a venir las pruebas? Sí. O sea, fue lo primero que estuvimos estudiando, ¿no? O sea, nos dice que tenemos que ser, ¿cómo dice el versículo? A ver, vamos a leer el versículo 2 para recordar un poquito lo que nos dice. Dice, sí, claro, del capítulo 1, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él no nos dice, a ver si te tocan algunas pruebas. No, dice, cuando te halles. O sea, quiere decir que es una afirmación que seguramente tú vas a pasar. Te vas a hallar en diversas pruebas. Bueno, cuando tú te halles en diversas pruebas, si ya tienes el fundamento bien firme, ¿qué hace Dios? Te saca adelante y en victoria. Y Darío, como cristiano, toda la vida me la voy a pasar con pruebas, con consecuencias. Toda la vida, no, acuérdate que tenemos la vida eterna. Entonces, pero aquí en esta tierra, sí. Como el mismo Jesús nos dice. O sea, ¿cómo voy a diferenciar yo una prueba a estar pagando una consecuencia de mis pecados que sigo haciendo? Claro, y ese es el otro que no hemos tocado, las consecuencias de nuestros pecados, ¿verdad? Porque ya estuvimos platicando de pruebas, tentaciones y disciplina, pero también vienen consecuencias de nuestro pecado, que son cosas y aspectos distintos. ¿Cuánto tiempo puede Dios cubrir o tomar control de las consecuencias de nuestros pecados? Primero, tenemos que ir y decirle, a ver Dios, creo que he cometido muchos errores a lo largo de mi vida, Él ya te perdonó, pero tú tienes que ir y hacer lo que Él dice en su palabra. Si Él te dice ahorita, perdona, y tú le dices, no, pero es que me está robando, ¿qué pasaría en esos momentos? Estás desobedeciendo, porque Él te dice perdona. ¿Cuántas veces debemos de perdonar a nuestros enemigos? ¿Cuántas veces debemos de perdonar a nuestros hijos? ¿Cuántas veces debemos de perdonar a nuestra pareja, esposo, esposa? ¿Cuántas veces debemos de perdonar al vecino que nos tira la basura enfrente de la casa? ¿Cuántas? 70 veces 7. ¿Cuántas quedamos que eran 70 veces 7? Un requitipuchal de veces, ¿verdad? O sea, entonces, si fallamos y tenemos que sufrir las consecuencias de esa falla, podemos decirle a Dios, ok, a ver, ya entendí, o sea, tengo que perdonar y voy a perdonar, pero no puedo, Dios, porque la verdad
todavía mi naturaleza le cuesta trabajo perdonar. Oye, pero por ejemplo, hay un enfrentamiento, una contienda. Sí. Y de repente, yo que estoy en Cristo, me pica las costillas Satanás, me tienta. Es el ejemplo que le puso a los unos rateros. Sí. Pero después, ya que se los digo, no respeté una blanda respuesta calma. Claro. Pero después hay un arrepentimiento en mí. Sí. Y le digo, Señor, perdónalos. Pero entonces mi pecado, ¿qué consecuencia va a tener? Bueno, precisamente eso es lo que tenemos que ir con Dios y decirle, a ver, Dios, salió mi naturaleza, los ofendí, los agredí, que no están haciendo lo correcto, y ya quedó claro, o ya sabemos, que cuando una persona que no conoce a Jesucristo, ¿cuál es la probabilidad de que actúe bien? Si nosotros mismos, con Cristo, yo te voy a poner el ejemplo, a ver, ¿te has enojado, verdad? Sí. ¿Eso es reaccionar bien? No. Y estás con Cristo. Ahora, ¿qué podríamos esperar de alguien que no tiene a Cristo? ¿Que actúe bien? Pues no. Que se burle. Podremos esperar que se burle, que nos haga más daño, que quiera odiarnos más. O sea, es más, hasta nos puede tratar de matar. Porque esa es su propia naturaleza. Porque del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios. O sea, ¿te acuerdas qué es lo que nos dice Dios de lo que sale del corazón? Y es más, ¿desde cuándo empezó esto? ¿Recuerdas que por ahí desde Génesis, el capítulo 6, dice que el corazón de los hombres es de continuo solamente el mal? Entonces, alguien que no conoce a Jesucristo, la probabilidad de que actúe mal en tu contra, ¿cuál es? El 100%. Entonces, tú debes de estar más bien listo para responder de acuerdo con Cristo. Porque sabes que el que no conoce a Cristo va a reaccionar mal y en tu contra. Como va a reaccionar mal y en tu contra, y tú estás ya en ese conocimiento, ya Dios te dio la sabiduría de decir, o sea, porque a veces esperamos mucho de los incrédulos, ¿no? Esperamos que se porten bien, que no sean corruptos, esperamos que tengan compasión de nosotros, esperamos muchas cosas de ellos. Pero en realidad eso nunca va a suceder. La naturaleza humana del incrédulo es de continuo solamente el mal. Sabiendo eso, tú tienes que agarrar y decir, a ver, yo no tengo que permitir que el pecado avance en mí. Si tú me dices perdona, ok Dios, voy a perdonar. Oye, pero me hizo, sí te hizo, pero perdona. Por ejemplo, mi reacción inmediata fue, eres un ratero, ¿no? Ajá. Y ya luego me voy y me arrepiento. ¿Eso me hizo dudar de Dios? Bueno, precisamente el hecho de que te hayas arrepentido no te está haciendo dudar, sino lo que Dios quiere es hacerte consciente de que necesitas más de Dios para controlar esa naturaleza terrible. Por eso, ¿te acuerdas que hablábamos de los pobres de espíritu? Es decir, a ver, cuando llega la reacción en esos momentos, te están robando, eres consciente y le estás diciendo a esa persona, eres un ratero. Y es una verdad, porque sí puede ser un ratero, pero tú no tienes que decírselo. ¿Quién se lo tiene que decir? El mismo Dios. ¿Por qué? Porque su actitud, que está equivocada, con el que lo tiene que arreglar es con Dios. Porque aquella persona que no conoce a Jesucristo le va a dar a Dios cuenta de sí. ¿Eso dónde lo dice? Romanos 14:12. ¿Qué dice? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. A ver, ¿tú le vas a dar a Dios cuenta de quién? ¿De esa persona? ¿Le vas a dar la cuenta a Dios de tus hijos? Bueno, sí, a los papás les va a dar algo de cuenta de Dios de sus hijos. Pero de las otras personas, cada uno le va a dar a Dios cuenta de su vida. Pero dice uno, pero mientras pasa eso están... Sí, y eso es sorprendente, porque la prueba permanece. ¿Y quién es el que tiene que pasar la prueba? ¿El otro o tú? Entonces, ese es justo. ¿Quieres que las consecuencias se controlen? Suéltalas, déjaselas a Dios. Deja que Dios salga y se muestre en victoria en tu vida. Por eso dice que tienes que ser hacedor
de la palabra. Airaos, pero no pequéis. La blanda respuesta aplaca la ira, sabiendo que los otros tienen una naturaleza perversa y que van a reaccionar mal. Entonces tú vas y pides perdón por lo que tú estás haciendo. Por eso, fíjate lo que dice en Romanos 12:13. Vamos a leer Romanos 12:13 y vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros. Romanos 12:13. ¿Quién sigue? Por acá de este lado. Tú, vale, ya. Ok. Andrea, por favor. Nuevo Testamento. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. No. 2. Yo les dije 12. Ay, perdónenme. 2:13. No me crucifiquen en estos momentos. Capítulo 2, capítulo 2, versículo 13. Yo me equivoqué, perdónenme. 2:13. Sí, si no, perdóname, que estás haciendo. Sí, 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, ¿quiénes son los que van a ser justificados? Los que la hacen. O sea, muchos han oído y muchos seguirán oyendo, y nosotros mismos hemos estado oyendo, pero nos hemos dado cuenta que a veces no hacemos lo que Dios nos dice. O sea, ¿quiénes son los que vamos a ser justificados? Los que hagamos la palabra de Dios, los que obedezcamos la palabra de Dios. Entonces, Dios permite las pruebas ¿para qué? Pues para que salga de nuestra naturaleza lo que Dios quiere quitar. Vamos a leer Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. ¿Tercera de Juan? Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Bueno, sí podremos ponerlo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Carmen, por favor. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aquí está claro lo que estábamos diciendo hace ratito del ejemplo que ponía Alejandro, ¿verdad? Oye, me hicieron, pues sí, no es de Dios. Si no es de Dios, pues hace lo malo. ¿Y va a seguir haciendo lo malo por cuánto tiempo? Pues hasta que no venga el Señor Jesús y lo convenza de que está haciendo lo malo. Por eso, fíjate con cuánto amor nos trata Dios. Dice, amado, no imites lo malo. ¿Qué significa imitar lo malo? Copiar. Hacer lo mismo. Como todo mundo se enoja, ¿qué voy a hacer? Yo me enojo. Como todo mundo roba, pues más porque ahorita en nuestra sociedad, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, el que no tranza, no avanza. Entonces tengo que cometer tranza porque todos están cometiendo tranza. Y como no avanza, pues entonces es un problema. Pero ¿en quién estamos confiando? En la tranza, en lugar de que sea Dios el que nos bendice y el que nos provee. Y realmente yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces te ha dejado Dios sin comer? Nunca. Te ha provisto lo necesario para estar bien. Por eso estás aquí. Pero muchas veces estamos preocupados por las cosas que pueden venir adelante cuando debemos de aprender a confiar en Dios. Entonces, amado, no imites lo malo. ¿Qué es lo que está sucediendo también en nuestra sociedad con esto de la ideología de género? Más bien, podríamos decirle ideología de género, ¿verdad? Porque se va degenerando. Entonces, ¿es correcto imitar eso? No. ¿Está mal imitar eso? Sí. Por eso dice, no imites lo malo, sino lo bueno. Y cuando tú empiezas a aclarar en tu corazón y tienes que imitar lo bueno, ¿qué es imitar lo bueno? ¿Qué hacía Jesucristo con sus enemigos cuando le estaban clavando los clavos en las manos? Oraba por ellos. ¿Qué decía? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Así, esa actitud. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Le estaba doliendo a Jesucristo? Sí.
¿Le dolería mucho? Sí. Se describe que ese tipo de dolor es tan fuerte. Es más, el dolor que le produjo tu pecado a Jesucristo lo llevó a derramar gotas de sangre en el sudor. Él sudó sangre cuando decía, es que voy a pagar por todos los pecados de toda la humanidad. Imagínate cómo fue ese sudor que reventaba los vasos sanguíneos y empezaba a chorrear sangre. Pero cuando ya evidentemente le estaban clavando los clavos en las manos, le estaban poniendo la corona de espinas, lo estaban latigueando, destrozando todo su cuerpo, porque dice la Biblia que su cuerpo todo fue totalmente desgarrado, de tal forma que él podía contar todos sus huesos. Imagínate a Jesucristo colgado en la cruz, mirándose a sí mismo y viendo que se veía la rodilla, que se veía, ahora sí que cada uno de los huesos de su cuerpo. ¿Por qué? Porque fue desgarrado. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque te dice, amado. Porque Él te ama. Y porque Él decidió subir a esa cruz para pagar por todos tus pecados. Y si Él pagó por todos tus pecados, y la pregunta es, ¿pagó por los pecados de toda la humanidad? Sí. ¿Por aquella persona que te hizo daño? Sí. También pagó por esos pecados. Pero esa persona no lo conoce. No puede aceptar todavía esa salvación. Por eso, en lugar de estar agrediendo a alguien que nos está haciendo daño, ¿qué deberíamos de estar haciendo? Orando por su salvación. Porque evidentemente el problema está desde su corazón. Entonces, cuando tú empiezas a orar por tu esposo o por tu esposa, oras por tus hijos que te hacen daño, empiezas a cambiar tu manera de vivir. Vamos a leer Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Yo creo que el subirse Cristo a la cruz es la más grande carta de amor, ¿verdad? Claro, es la más grande carta de amor. Justo como lo estás escribiendo. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No te engañes, Dios no puede ser burlado. O sea, si no has estado haciendo lo que Dios dice que estés haciendo, no te engañes de que estás viniendo a la iglesia. O sea, venir a la iglesia no es síntoma de tener una relación con Cristo. ¿Cómo se puede manifestar tener una relación con Cristo? ¿Cada cuándo? Siempre. ¿Aquí en la iglesia nada más? No. Porque aquí puedes llegar con tu Biblia bajo el brazo y venir bien con una sonrisota, ¿sí? Pero venir enojado en contra de alguien, ¿verdad? ¿Eso es ser guiado por Dios? No. O sea, ¿en dónde se tiene que manifestar? En tu relación con Dios, ¿cada cuándo? Siempre. Aquí, no. En todos los días, en todos los momentos, con el vecino, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con todos tiene que manifestarse. Por eso dice Santiago y nos aclara el versículo 22, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el versículo 22? Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hemos estado escuchando que tenemos que ser hacedores. Pues ahora de ti depende hacer o no hacer la palabra. Colosenses 3:17. 3, Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, todo lo que hagas, todo, absolutamente todo, hazlo en el nombre del Señor. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes, cada una de las circunstancias, cada uno tenemos distintas circunstancias, distintas situaciones, distintas cosas que arreglar, pero si tú las arreglas, Él va a derramar de su gracia en tu vida. Por eso
recuerda lo que dice en 2 de Timoteo 3:13, ese se los voy a leer yo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 de Timoteo 3:13. O sea, nos tiene que quedar bien claro, ¿sí? Vamos, se los voy a repetir. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ok, ¿qué confianza podemos tener en el mismo Dios ante una persona que, siendo mala, tarde que temprano, ¿qué va a suceder con esa persona? Van a ir de mal en peor. Y si van a ir de mal en peor, aunque te hayan robado, aunque te hayan engañado, aunque hayan hecho lo que hayan hecho en tu contra, van a ir de mal en peor. O sea, tú sabes las consecuencias que una persona sin Cristo va a tener. ¿Qué es lo que nos dice Dios en su palabra de lo que le va a suceder a todos aquellos que quieren seguir siendo malos y que continúan haciendo maldad? ¿Qué les espera? ¿Dónde lo dice? Ya lo leímos o lo escuchamos hace ratito. 21:8 dice: los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. O sea, el final de esa persona va a ser en un lago que arde con fuego y azufre. Ahora, pues tú deberías de estar diciendo, con el amor de Jesucristo, no quiero que esa persona se vaya a ese lugar. Entonces voy a empezar a orar por él. Y cuando empiezas a orar por esa persona que hace mal, Dios te da su misericordia. Y al darte su misericordia y tú actúas con misericordia, empiezas a edificar sobre la roca. Y al edificar sobre la roca, Dios cambia tu actitud. Y al cambiar tu actitud, hacerla adecuadamente, empiezas a hacer lo que dice Dios en Santiago, en capítulo 9, versículo 22. Vamos a repetirlo. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Sabes? El amor de Dios está ahí. Está listo para que tú puedas recibir, puedas disfrutar, pero es necesario que tú lo aceptes. Y si tú has dicho mentiras, te has enojado o has hecho algo que está mal en tu corazón, hoy es el momento de que vayas y le pidas perdón a Dios. Normalmente a veces los niños, los jóvenes o los más chiquitos, a veces desobedecen a sus papás, ¿verdad? ¿O no? A veces. A veces nada más. No, ¿verdad? ¿Cada cuándo tú experimentaste la desobediencia de tus hijos? Uy, casi siempre, ¿verdad? Entonces, ¿necesitan de Cristo tus hijos? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Orar por ellos, para que Dios los pueda ubicar. Pero, si tú mismo, lo que estábamos viendo hace ratito, todavía reaccionamos mal, pues entonces Dios nos dice, tienes que ser hacedor de la palabra, porque es el mismo consejo de Jesús. ¿Qué le decía Jesús a sus discípulos? Bueno, nos aprendimos 4 letras: O, B, D, C. Tienes que obedecer lo que Él te dice, y si Él te dice lo que tienes que hacer, pues empieza a vivir de acuerdo a eso. Por eso la invitación de Jesús es Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La invitación de Jesús es: déjame entrar. Y a lo mejor tú ya eres creyente y puedes decir: es que yo ya lo acepté. Sí, ya lo aceptaste, pero no lo has dejado trabajar. Entonces ahora acepta que Él trabaje en tu vida. O sea, es un segundo paso. La salvación es por fe. La vida abundante es haciendo la voluntad de Dios, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Así que la invitación para que empiecen, y para este tiempo que vamos a estar, ustedes tienen que hacer la palabra. Y a lo mejor, si no tenemos, todavía dentro de 8 días tendremos estudio, pero vamos a dejar 2 semanas de vacaciones.
Entonces, ¿de vacaciones serán el término correcto de vacaciones? O sea, no vendremos aquí a la iglesia, pero tú tendrás una relación con Dios todos los días. Y si tú te debilitas en ese tiempo, ¿qué crees que va a suceder? ¿Qué crees que sucedería si tú desobedeces en esas 2 semanas? Pues me voy como en feria. Las puras consecuencias, ¿verdad? ¿No quieres consecuencias? Obedece. ¿De acuerdo? Vamos a dar gracias, Así que si tienes el deseo de que el mismo Jesús pueda controlar hoy todo lo que está mal en tu vida, ve y pídeselo. Pídele que Él, no que entre a tu vida, pero sí que Él, los que no tienen a Jesucristo pueden pedirle que entre, y los que ya lo tienen, pues pídanle que Él controle todo lo que es en su vida. Vamos a dar gracias. Dios bendito Padre, muchas gracias por el amor que tú tienes por nosotros. Gracias porque a través de tu palabra estamos escuchando lo que tenemos que hacer. Y la verdad, Padre, hemos sido muy negligentes en hacer tu palabra, porque nos dices que amemos a nuestros enemigos y en lugar de amarlos reaccionamos mal ante ellos. Te queremos suplicar, Padre, que tú nos lleves a poner 2 veces más atención en lo que nos estás diciendo y que podamos hablar una sola vez, Dios, pero sobre todo que pueda salir de nuestra boca bendiciones. Así que hoy venimos ante ti, Señor, para suplicarte que tú nos limpies de todo lo que hemos continuado haciendo y que está mal, y que lo controles. Te queremos pedir que con la sangre que derramaste en la cruz, tú nos llenes de esa misericordia que tanto tienes por nosotros, y nos regales el amor, y nos regales la fe, y nos regales el gozo que tanto necesitamos. Somos pobres en espíritu, pero nos damos cuenta que necesitamos mucho de ti, y a veces también somos muy necios que rechazamos tu voluntad. Pero ahora, Dios, cambia todo eso en nuestro corazón y dirígenos a lo largo de lo que resta de nuestra vida. Todo esto te lo suplicamos y te invitamos a que entres y controles desde lo más adentro de nosotros todo lo que es nuestra vida y todo lo que está a nuestro alrededor. Todo te lo pedimos, Señor, por la sangre preciosa de Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Muy bien, pues es una gran oportunidad ir, pues ahorita que vamos a estar alabando al Señor nuevamente, pues que Dios pueda dirigir tu corazón a buscarlo, de tal forma que Él pueda conquistar todo lo que está mal y que corrija, ¿verdad? Muy bien, vamos a nuestras alabanzas. Número 18, por favor. Ok, vamos a alabar a Dios con el número 18, por favor. Comprado con sangre por Cristo. ¿Ya la tienen? Ah, no. Yo le apacho la página. Con sangre por Cristo, con gozo en cielo yo voy, librado con gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, es llena de gracia mi alma, con él estás dulce
Ok, pues que Dios los bendiga mucho. Recuerden, vamos a tener nuestro convivio ahorita. Pues vamos a armar nuestro lugar para poder convivir. Y que Dios los bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye.